Yo tenía, si acaso, como 7, 8 años. Estabas pequeño. Ese es el primer recuerdo que tengo yo de que Dios ya me estaba tratando de buscar, de llegar a mi vida. Y ella me dice, vamos, te invito. Y yo le dije, ¿a dónde? Y ella me dice, vamos a alabar al Señor. Pero cuando ella me dice alabar al Señor, yo digo, ok, alabar al Señor, somos esposos. Y yo creo que por un lado Dios iba tratando contigo para formarte, porque hay una palabra después que pasa el tiempo ya que nos conocemos que Dios nos da. Pero vamos a dejar. Pero no entendía que mi padre era él. Cuando yo Claro. entiendo eso, yo digo, ay, ya no necesito de alguien para ser feliz. Contigo me siento completa. Y cuando yo digo eso, llegas tú. Así Porque es. Dios quiere primero que con Él te sientes plena y completa para poderte entregar a alguien que puedas compartir esa plenitud. Recuerdo. Para mí es un deleite adorar al Señor y yo creo que los procesos te hacen adorar. Aprendí que el dolor no te mata, sino que te hace más fuerte. Claro. Y aprendí que este era siempre mi lema. Mi estado físico, mental, emocional, espiritual, no va a depender de cómo yo le alabe a Dios. Pues Dios les bendiga. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast de Harvest Time. Esta ocasión nos tocó compartir a nosotros un poco de nuestra historia, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a nosotros. Mi nombre es Joaquín Mora Cruz. Es un privilegio que Dios nos permite estar en este lugar compartiendo con ustedes un poco, o más bien mucho de lo que el Señor nos ha permitido vivir dentro del ministerio, caminando con Él, amén. Hoy me acompaña también una hermosota este día, amén, que está aquí con nosotros y voy a dejar que ella se presente. Dios les bendiga, bendiciones. Mi nombre es Mayrili Ochoa y pues damos gracias a Dios por la oportunidad, por la invitación. Agradecemos a Dios y a nuestros pastores generales, José y Claudia Muñoz. Amén. Pues vamos a comenzar con cómo comienzas cómo fue que conoces al Señor. Pues, ay, no, conocí al Señor cuando tenía de noción, que yo me acuerde, a los 7 años, verdaderamente, recibí a Jesús en mi corazón, pero desde los 3 años una vecina me llevaba a la iglesia, tenía 3 añitos de edad, y pues a esa edad me llevaba ella a la iglesia, y a los 7 años fue como empecé a conocer a Cristo. Ok, muy bien. Pues cuéntanos bueno, cuéntanos de aquel día que conociste a tu papá espiritual y que conoces a tu papá espiritual y cómo comienzas a tener dificultades para avanzar en el Señor, donde de quien más esperabas el apoyo no estuvo ahí y todo eso. Bueno, pues yo conocí a mi papá espiritual, que ya falleció, ya no está aquí, ¿verdad? Pero yo sé que está con el Señor. A través de que mi mamá pues no era cristiana, de que yo conocí al Señor por una vecina, pero no por mi familia. O sea, mi hermano y yo, porque somos tres, vivimos mucho sufrimiento y mucho dolor. Y por medio de ese dolor y ese sufrimiento, yo creo que me acerqué al Señor y mi mamá, un día llegué de mi escuela y mi mamá me dice, pues la ropa y estas cosas a mí me estorban y pues yo necesito que pues las tires Oh, y yo entendí que mi mamá no me quería en la ¿cuántos años casa. tenías aproximadamente? Tenía 11 años, iba a 11 cumplir años. 12 años cuando mi mamá me tira mis cosas en la calle, entonces yo le digo, entonces si ya no te importan mis cosas, pues yo me voy a ir. Agarré mis cosas y me acuerdo que ese día yo iba llorando y mi mamá me dijo, oh, espérate, te faltan tus papeles, llévatelos. Entonces para mí
la persona que yo quería apoyo, amor, mi mamá ahorita, en ese momento, ahorita en este momento yo digo que era el diablo, ¿verdad? Que la cegaba porque ella no conocía a Dios. Y ahora yo me pongo en la postura de que yo no la puedo juzgar porque ella tampoco tuvo una madre, una figura materna que le enseñara y no sabía quién era Dios. Entonces yo me acuerdo que iba caminando y había un señor que gritaba que vendía burritos y me acuerdo que él me dijo, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas llorando? Y le dije, no sé a dónde voy a ir. Yo pensaba que me iba a ir a la calle, que me iba a ir, pues no sé, a un puente. Pero Dios tenía sus planes, Dios tenía sus planes. Yo había hecho una oración para no hacerlo tan largo. Yo sufrí mucho de niña y yo no quería sufrir aún más. Yo quería que mi mamá me dijo, nos vamos a mudar y ya no vas a ir a la iglesia. Entonces para mí era muy difícil decir, ya no voy a ir. Mi lugar seguro, mi lugar donde yo puedo ir al altar y adorar a Dios, ya no voy a ir. Hice una oración y mi oración fue esta, pastor. Señor Jesús, yo te pido que me ayudes porque yo quiero ir a la iglesia y mi mamá no me va a dejar ir. Hay un padrastro que pues me hace cosas y me hiere y me duele mi corazón y no se ha querido ir de mi casa. Y Dios, Señor, apártalo, yo no quiero que Él vaya con nosotros al lugar donde nos vamos a mudar, porque yo ya no tenía, pastor, dónde refugiarme, porque yo iba a ir a otro lugar donde no había iglesia. Entonces yo le dije, manda una pareja cristiana que cuide de mí y que yo pueda ir a la iglesia. O sea, tenía yo 7, bueno, no es cierto, tenía como 10 años, 11 años cuando yo le hice esa oración a Dios. Y Dios me la contestó Tremendo. porque ese hombre que le digo que vendía burritos me recogió y me llevó a su casa. Y cuando yo entro, escucho una canción cristiana y yo sabía que era Dios escuchando mis oraciones y veo una mujer que no había podido tener hijos y estaba esperando, está pidiéndole a Dios un hijo o una hija, y esa hija era yo. Al final de cuentas era Dios llevándote al propósito, ¿no? Así es. Y pues pasó el tiempo, ¿verdad? Y yo creo que todo, tanto en tu vida, porque pues no hemos dicho que creo que, pues, no sé si lo dije al principio, somos esposos y yo creo que por un lado Dios iba tratando contigo para formarte, porque hay una palabra después que pasa el tiempo ya que nos conocemos que Dios nos da, pero vamos a dejarlo un poquito más para adelante. Tuvimos crianzas diferentes. Entonces, yo también quiero que el público sepa qué crianza tuviste tú, porque la mía fue diferente y la tuya también. Entonces, cómo Dios une las crianzas. Entonces yo también quiero que comparta que, cuál fue tu niñez o cómo fue que conociste al Señor. Pues yo nací en una familia católica, bueno, tradicional, Okay. religión tradicional, ¿no? El Ujú. catolicismo, mi mamá se divorcia de mi papá cuando yo tenía 3 años. El último recuerdo que tuve de mi papá fue donde yo voy en la parte trasera de una camioneta que de redilas y yo recuerdo que solamente saco la mano y le digo adiós cuando mi papá venía llegando de trabajar. Y es el último recuerdo que tuve de mi papá hasta que pasó el tiempo y él nos empezó a buscar y nos buscaba en el lugar donde nos había llevado a vivir mi mamá. Pasamos mucha escasez económica, es muy común que cuando no está la figura paternal en casa, pues se tiene muchos padecimientos, entonces padecimos mucho, mi familia, este, yo hasta hoy puedo ver que el enemigo nos empieza a tratar de acorralar, de llevar hacia, alejar más bien del propósito de Dios, porque nos lleva mi mamá a vivir a un lugar donde tenía una tía que ella practica la hechicería, el ocultismo, todo eso, y ella hace muchas cosas a mi mamá, a mi hermana, a mí, nos hizo muchas cosas malas referentes a la hechicería, la brujería y todo eso. Una de todas fue que se llevó a mi hermana lejos, a Tijuana, se la lleva y cuando mi mamá se da cuenta,
porque mi hermana se va de la casa, mi mamá nos había dejado solos ella y a mí, mi hermana se va, yo voy en el camino tratando de convencer a mi hermana de que no se fuera, Ok. pero ella se fue al final de cuentas y se la llevó hasta Tijuana, pero mi tía y su sobrina, ya ellas ya eran personas grandes, perdón, mi tía y su hija, pues andan con mi mamá y le Y andan diciendo, buscando, ¿no? A tu hermana. fingiendo, Ok. fingiendo que no sabían dónde estaba. Y eso fue lo que más le dolió a mi mamá, porque ellas sabían dónde estaban y aún andaban con ella llorando, y muchas cosas, ¿no? Entonces, eso ocasionó que mi mamá tuviera un corazón muy duro. Mi mamá nos trató muy duro. Hoy mi mamá conoce al Señor y ha cambiado demasiado. Vaya que Dios Amén. es el que puede transformar corazones. Hoy mi mamá es totalmente otra con nosotros. Vengo de ese lugar, un lugar en el que el cristianismo, como hoy lo conozco, no se vivía. La primera vez que yo recuerdo que el Señor ya me estaba buscando, que el Señor estaba tratando de entrar a mi casa, fue cuando estoy jugando en un lugarcito donde había zacate en Veracruz. Hay muchos lugares donde los niños se reúnen a jugar fútbol, campos les llaman allá. Y, y recuerdo que pasa una señora que nosotros conocíamos. Y esa señora me habla, me dice, Joaquín. Y yo le digo, mande, me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, pues estamos jugando. Yo tenía, si acaso, como 7, 8 años. Estabas pequeño. Ese es el primer recuerdo que tengo yo de que Dios ya me estaba tratando de buscar, de llegar a mi vida. Y ella me dice, vamos, te invito. Y yo le dije, ¿a dónde? Y ella me dice, vamos a alabar al Señor. Pero cuando ella me dice alabar al Señor, yo digo, ok, alabar al Señor. Yo me imaginé como vengo de un lugar donde el catolicismo estaba muy arraigado, todavía en parte de mi familia está muy arraigado. Yo me imaginé que iban a descolgar al Al Cristo. Cristo que tenían ahí colgado, crucificado, y lo iban a bajar, y entre todos los feligreses iban a lavarlo, a A bañar. desempolvarlo y todo. Y yo le dije que no, porque yo pensé que era eso. Yo le dije que no, que pues que estaba jugando y que en otra ocasión. Ese es el primer recuerdo que tengo de que Dios me estaba buscando. ¿Sentiste el abandono de tu papá? Pero también sentiste al de tu mamá al buscar a tu hermana que no la encontraba. Sí, porque cuando no encuentra a mi hermana, perdón, mi mamá se fue muchos días de la casa y a mí me dejó en la casa. Entonces de mí siento el desapego de mi papá, porque pues mi mamá se separa de él, no sabíamos nada. Pero también siento el desapego de mi mamá cuando busca a mi hermana y no llega a la casa a dormir como por 2, 3 días y luego regresa. Gracias a Dios, ahí es donde yo en este tiempo veo la mano de Dios, cómo se empieza a mover en la vida. O sea, hoy lo puedo ver, hoy puedo ver que era Dios. En aquel tiempo a lo mejor yo pude haber dicho, es que pues es suerte, es que los vecinos son buenos, porque hubo una vecina que siempre tuvimos problemas con ella, pero ese día ella fue la que se encargó de darme de comer Porque tu esos mamá, 3, 4 días. yo me imagino que por la preocupación de no encontrar a tu hermana, se olvidó. Se Sí, olvidó, o sea, no puedo imaginar cómo una madre perder a una hija, ¿no? Me así imagino es. que escuché que ella hizo un pacto con Dios si encontraba a tu hermana. Sí, ella llega a un lugar porque después de eso, mi mamá vendía unas galletas Sí, sí. en paquete. Y eran muy famosas, bueno, son muy famosas esas galletas en Poza Rica, Veracruz, mi lugar donde yo nací. Y ellas están en un evento cristiano. Los hermanos contratan, bueno, más bien pagan la renta de un recinto muy grande, y llegan muchos hermanos de muchos lugares, y mi mamá está vendiendo en la parte de afuera con una,
amiga de ella, que eran socias en ese tiempo. Y cuando están orando, mi mamá deja todo y se mete al lugar. Y cuando ella está ahí, desde atrás, desde donde estaba toda la gente, ella hace una oración y le dice al Señor que si que si Dios le permite am, que regrese mi hermana y saber dónde está, que ella pues le iba a entregar su vida a él y que si era verdad todo lo que habían dicho en esa predicación, en ese lugar. Y ella comenta que cuando ella está diciendo eso, sintió una mano en la parte de atrás, pero en el hombro, y dice que siente una paz, una tranquilidad. Cuando termina ella de orar y de decir eso, voltea a ver quién estaba atrás, no había nadie, ¿verdad? Entonces hay algo de parte de Dios ahí. Y pasan pocos días donde... Y ella pues hace la promesa ese día, ¿no? A poco tiempo mi hermana, ella sabe de mi hermana, llega a la casa y pues todo bien, ¿no? Pasaron muchísimas cosas. ¿Cuánto tiempo fue para el 9 meses, nueve casi un meses año? sin saber eso y pues bueno, de ahí cuando el Señor ya está presente en la vida de nosotros, mi hermana comienza a ir a los cultos porque alguien le invita. Después mi hermana me invita a mí, yo voy y como siempre me ha gustado la música a mí desde chiquito, desde pequeño. Me estabas diciendo que entraste a la iglesia y a ti te gustaba mucho la música. Sí, yo a mí desde pequeño me enamoró la música y desde ahí, recuerdo que mi primer instrumento lo encontré en casa de mi papá, porque un día voy de visita, ya estábamos grandes, voy de visita y bueno, tenía como unos 8 o 9 años, por ahí así. Voy de visita a la casa de mi papá y veo que tiene una guitarra que estaba rota, tenía roto donde va la maquinaria. Entonces yo le dije que me la regalara, él me la regaló. La llevo a la casa y la reparo y ese fue mi instrumento. Y recuerdo que cuando nos iba a ver mi papá, cada semana yo le decía que me enseñara un acorde nuevo, diferente y así me fui Qué aprendiendo bueno. hasta que conozco al Señor y empiezo a servir en la iglesia del pastor Reinaldo Cuevas, que pues le mando un saludo al siervazo, allá donde si alcanza a ver este video, Dios me lo bendiga y gracias a Dios por su vida. Am, y y comienza mi vida en el cristianismo, pasan muchas cosas, y estuve yendo como 3 meses. Sí. De ahí me aparto del Señor y me vuelvo a reencontrar con Él cuando tenía como 18 años. Porque hay algo bien poderoso que cuando Dios quiere hacer algo contigo, siempre te va a encontrar, Así siempre es. va a buscarte porque Él quiere hacer algo contigo. Para finalizar, bueno, esa parte, recuerdo que tuvo que suceder algo fuerte para que pudieras atender el llamado de Dios de tiempo completo y empezaste muy pequeño. No sé si quieras platicarnos qué fue lo que pasó. Creo que me comentabas que alguien te persiguió, te pusieron una pistola. ¿Qué pasó ahí? Sí, pues am, a veces dentro del camino, caminas, pero hay ciertas cosas que te llevan a estar, vamos a decirlo así, a medias tintas. Pero el Señor quería algo conmigo desde muy pequeño, entonces entro a trabajar, salgo de la escuela, me gradúo y consigo un buen trabajo. El Señor me empieza a hablar días antes, porque yo era preventa de una empresa que se dedica a la venta de refrescos muy reconocida en México y en Estados Unidos. Y, y, y entonces, dentro de la ruta que me tocaba a mí, donde me tocaba ir a prevender, Ok. había personas que me hablaban de Dios y no sabían que yo era cristiano, entonces me daban un mensaje siempre como de que recuerda que Dios te ama, recuerda que Dios tiene un propósito contigo, no te apartes tanto, o sea, siempre Dios hablándome a través de las personas. Am, y yo pues ignoraba, ¿no? Ignoraba y sí iba a la congregación y tocaba los domingos, pero en ese tiempo estaba como que un pie allá, un pie acá y por el trabajo y todo eso. Hasta que un día, hasta que un día estoy en la entrada, me dan una ruta especial
en la que yo iba a ser el titular de esa ruta y yo ya no tenía que llegar al CEDIS, era más como que tenía más libertad. Me rentaron un departamento en un pueblo central donde yo iba a poder estar trabajando en esa área. Ya no vivo en Poza Rica, ahora vivo ahí en ese lugar. Y recuerdo que termino la ruta. Ojo, con eso pues ya Dios ya me había hablado muchas Claro. veces y pues yo ignoré muchas veces. Entonces estoy parado en la entrada del pueblo cuando estoy mandando toda la información de los pedidos para el día siguiente. Cuando de repente llegan tres camionetas, una enfrente, una a un lado y otra en la parte trasera. ¿Y qué pensaste ahí? Ya, aquí quedé. No pensé mucho porque yo dije, pues no debo nada, ¿verdad? Lo pensé cuando vi que se bajaron con armas largas y cortas y de todo, ¿no? Y me abren la puerta, me bajan, me ponen Pistolas. las pistolas en la cabeza, en el cuerpo, y me empiezan a decir pues, a pedir referencias de qué era lo que yo había hecho, que con quién trabajaba y que no sé qué. Am, en eso se suben otras personas por el otro lado de la camioneta y empiezan a revisar. Y yo no podía decir nada, yo estaba en shock. Este, y cuando de repente escucho que una persona de ellos se subió, que se subió a la camioneta, empieza a revisar y dice, él no es. Bueno, su expresión fue, este no es, dijo. Este es el vendedor de Pepsi. Y empiezan a gritar todos los demás, entonces, ¿para dónde se fue? Y otro gritó, mátalo ya, como quiera, ya nos vio y esto y el otro, ¿no? Y pues recuerdo que en mi mente solamente dije, Señor, pues gracias por este tiempo que me permitió vivir, Ujú. pero si usted me permite, voy a cumplir. El llamado, el Sí, con el propósito. llamado, con el propósito. Y ¿Cuántos años tenías? yo tenía como 21, 22 años aproximadamente. Y no, ya déjenlo. Acuerdo que agarraron una máquina que se llama handheld, la aventaron hacia el monte junto con mis llaves y mi cartera, todo lo aventaron para que pues yo no pudiera hacer nada. Voy, lo busco y lo encuentro y ese mismo día le hablo a mi supervisor y le digo, ¿sabe qué? Ese día fue un viernes. Ok. Ese día fue un viernes y le digo, ¿sabe qué? Voy a renunciar. Mañana llego allá. Me dice, ¿pero por qué? Este, am, Le dije, ¿sabe qué me pasó? Le explico lo que me pasó y me dice, es que, pues se suele pasar, me dice, pero si pudiste mandar el pedido, La mercancía. la mercancía, o sea, lo de trabajo, y yo así como que, sí, acabo de entender que por poco me matan ahorita y usted me está pidiendo. Entonces yo ya entendí muchas cosas, Claro. que lo único que iba a estar presente iba a ser Dios y que a los Así es. demás, pues, no les importa a veces a muchas personas eso. Entonces, al otro día, que era sábado, estoy firmando mi renuncia. Eso fue un sábado. Un domingo estoy con mi pastor. Mi pastor hace una llamada al instituto bíblico donde estudié y ya habían empezado, ya tenían como 2 meses adelantados ya en que ya habían comenzado y le dicen, ¿lo pueden recibir? Y Le te dicen los recibieron. pastores que sí y me recibieron. Eso fue un viernes, el sábado renuncio, el domingo estoy con mi pastor. Lunes recuerdo que hay otra historia por ahí, pero pues Gloria a sería muy Dios. larga. Lunes estoy comprando ropa porque mi ropa era ropa, Vans. sí, pantalón de mezclilla roto y todo eso, ¿no? Entonces compro ropa, martes estoy comprando todo lo que me haga falta y el miércoles ya estoy en el instituto ¿Sientes que bíblico. Dios es un Dios de aceleramiento? Yo digo que sí. Sí, fue un aceleramiento muy Sí, fuerte claro que ahí sí. y no de Un, llevarme un rápido, cambio. sí, Un cambio. no de llevarme rápido, sino yo creo que a veces Dios te permite no vivir cierta parte de tu vida, porque pueden ser perdición para ti. Así es. Entonces, así fue como conozco al Señor y pues estamos sirviendo a Dios. Este, Quisiera que nos contaras cuál es el proceso para llegar a este punto. Recuerdo que cuando te conozco, em,
am, yo llego a Ministerios La Mies porque mi pastor Reinaldo Cuevas, en aquel tiempo, este, él trabajaba con Ministerios La Mies, estaba aquí y yo sigo trabajando con Ministerios La Que Mies dices un instituto aún, bíblico. sí. Vine a un instituto bíblico aquí y el pastor José Muñoz, que Dios me lo bendiga donde quiera que Le esté, amamos, pastor. pastor y pastora los amamos mucho, Bendecimos sus vidas. y han sido un ejemplo muy grande para Sí. nosotros, y llego y te veo cantando, pero yo creo que hay un proceso muy grande para llegar ahí, ¿no? Yo creo que algo que me marcó a mí fue la adoración. Para mí es un deleite adorar al Señor y yo creo que los procesos te hacen adorar. Aprendí que el dolor no te mata, sino que te hace más fuerte. Claro, Y aprendí que este era siempre mi lema. Mi estado físico, mental, emocional, espiritual, no va a depender de cómo yo le alabe a Dios. Aun cuando pueda fallarle, porque no soy perfecta, le adoro a Dios con todo mi corazón. Y siempre que pasaba procesos difíciles, ojo, siempre he crecido con dolor. Ahorita puedo sentir una felicidad plena, una plenitud que en mi niñez no tuve. Mi niñez no tuve esa plenitud ni en mi adolescencia. Empecé a sentir esa plenitud cuando Dios me hace libre del martirio que yo vivía en mi casa, violencia familiar, física, muchas cosas que pasamos y Dios, a través de esta oración que yo hice, fue que mi adoración y mi agradecimiento hacia Dios fue tan genuina, genuina. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que cuando yo cante, quiero saber que tú estás ahí, que tú me ves, porque todos me pueden ver, pero lo importante es que me veas tú. Y cuando yo cantaba, yo decía, yo lo hago para ti. Y yo lo hacía con todo mi corazón, aún teniendo problemas, porque los problemas en Cristo también hay problemas, claro, pero la diferencia es que ya no estás sola, ya no estás solo, Dios camina contigo y la presencia de Dios se hacía manifestar. Y yo le pedí a Dios en el medio del proceso y todo un nombre de Dios, porque sufrió mucho mi mamá, le pegaban, la golpeaban, la humillaban, la maltrataban. Y yo decía, yo no quiero eso para mí. Yo quiero un hombre que te ame a ti, Dios, te ame, porque sé que si te va a amar a ti, me va a poder amar a mí también. Y le pedíamos, uno como mujer tenemos una expectativa y un estereotipo, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, así, pero para no hacérselas muy largas, perdón, eh, yo me iba a casar con un muchacho, con respeto de ti, ¿va? Me iba a casar con él y el Señor, yo lo amaba más que a Dios. Y cuando tú amas algo más que a Dios, siempre te lo va a demandar. Y me acuerdo muy bien que yo iba en el camión, en el camión de aquí, y yo ya tenía muchas cosas preparadas. Y me acuerdo que el Señor me habló, recuerdo las palabras que me dijo, y me dijo, no es mi voluntad que tú te cases con él, yo tengo un plan. Yo tengo un plan para ti. O es él o soy yo, porque tú lo amas más a él que a mí. Y yo le dije, ay, no, Señor, si no me pidas eso porque te voy a elegir a ti. Y fue el proceso más doloroso que pude haber soltado a alguien que yo amaba, pero Dios tenía preparado a alguien más para es mí. que yo estaba orando y le dije, quítale toda Ay, artimaña del diablo. no nos conocíamos, No, no no nos nos conocíamos. conocíamos. Tú estabas hasta Veracruz y yo estaba hasta acá. Hice la cuenta una vez y fueron casi 2000 kilómetros de distancia de Poza Rica, Veracruz, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Y yo dije, ¿cómo Dios no le importa la distancia Claro que para no, llevarnos a su propósito, así ¿verdad? es. Porque ha sido pieza clave, pieza fundamental en mi vida para mantenerme. Y claro que siempre la gloria y la honra se la lleva Dios, ¿va? Así es, Pero Dios sabe lo que necesitamos, así es. en nuestra vida. Y cuéntanos cómo es que comienzas a cantar. Porque yo te conocí adorando. Pues porque desde niña yo cantaba en la iglesia, desde niña en las escuelitas bíblicas. Papás, se me están oyendo, por favor, no dejen de llevar a sus niños a la casa de Dios. Así fue como yo aprendí a cantar y adorar a Dios desde niña. Yo dije, yo quiero cantar, yo quiero adorar a Dios. Y cuando empecé a cantar,
O sea, yo decía, wow, o sea, es algo tan hermoso y maravilloso cantar mientras sientes la presencia de Dios. Pero lo más bonito es que Dios demanda santidad. Ok. ¿Qué pensaste cuando me viste entrar en aquella? Ahorita estamos en otro lugar, ¿verdad? Ajá, Es la ministerio es la misma, pero anteriormente la iglesia estaba en otro sí, lugar. Me acuerdo que había una puerta muy grande, sí, café, sí, sí, color así oscuro. sí. Y cuando me viste entrar, y yo te vi, yo sé que tú también me viste. ¿Y qué pensaste? Ay, pues mira, es que el Cupido va, Dios primero y mis pastores. Mi pastor José, que lo amo donde quiera que esté, lo amo mucho. Él me decía que Dios tenía alguien para mí y yo creo que Dios lo usó. Dios lo usó, fue Dios. Y también Dios me habló a mí directamente, ¿verdad? Él me decía, hija, mira, Dios tiene un siervo de Dios para ti. Y yo siento que el pastor Joaquín es para ti. Y yo le decía, no, pastor, yo no quiero, yo no me quiero casar, me sentía tan plena porque pasé un proceso difícil donde tuve que dejar algo que yo amaba por Dios y yo Sí, le, porque tú estabas orando por uno que fuera como la voluntad de Dios. Bueno, agradable y perfecto. Ojo verde, grandote, güerito. Pero ¿qué crees? Pues Dios no cumple, ¿cómo dice? deseos caprichos. Caprichos, ¿verdad? Bueno, Pues pues ni modo. entonces el pastor me decía mucho, yo le decía que no, y luego varias personas se acercaban y me decían, es que el pastor Joaquín vino por ti, él es un pastor joven soltero, mira, estoy segura, y yo le decía, no, así ustedes me digan, yo no, yo quiero que mi Dios me diga, y yo le decía a Dios, mi oración era esta, Dios, mi corazón ha sido tan dañado y lastimado, y me siento tan plena contigo que antes yo decía, necesito tener un novio para ser feliz, porque yo no tuve padres pero no entendía que mi padre era él. Cuando yo Claro. entiendo eso, yo digo, ay, ya no necesito de alguien para ser feliz, contigo me siento completa. Y cuando yo digo eso, llegas tú, Así porque es. Dios quiere primero que con Él te sientes plena y completa para poderte entregar a alguien que puedas compartir esa plenitud. Recuerdo que comenzamos a salir. Ah, sí. Comenzamos a salir, yo te dije que me gustaba y me dijiste que no. Dijiste, no, tú a mí no me gustas, ni siquiera lo pienses. Pero a mí me dolió mucho eso porque pues como que ya me habías dado un poquito de alas, entonces yo dije, entonces pues nada más jugó conmigo. Recuerdo que esa vez tú me dices eso, ¿sabes qué? No me gustas, no siento nada por ti, olvídate de si hay algo. Y días antes yo te había preparado un regalo, no sé si te acuerdas. Sí. Y Este, no te lo quería recibir no me lo porque, querías recibir sí. fue una oración que Dios respondió de ti, Dios te la respondió a ti. Sí, porque yo le pedí señales a Dios. Ajá. Una de ¿Qué fue esas lo que te regalé? ¿Te señales acuerdas? fue una Biblia y unas flores. Y yo le dije a Dios, Dios, el hombre hace mucho tiempo, una señal, es una señal absurda, pero que a Dios no se le olvida. Hace mucho tiempo le dije, Señor, el hombre que tú tengas para mí, quiero que me regale una Biblia y que me regale unas flores, así y así y así y así, así. Y llegó. Ok. Las flores no fueron azules, porque yo las quería azules, pero Dios me dijo, no va a ser como tú quieras, va a ser como yo quiera. Y Fue luego, Dios. luego me dijiste, pues no, después de eso, aunque Dios ya te había respondido una No, te oración, dije me que no. dijiste que no. No, Y yo andaba muy molesto por muchas cosas, ¿verdad? sí, Y bueno, recuerdo que ese día los pastores José y Claudio Muñoz me invitan a ministrar a un lugar. Me invitan a ministrar a un lugar. Este, y ese día, se iban a ungir unos pastores, ¿no? Entonces, llegó un pastor que lo honramos mucho, ya no está aquí con nosotros en la tierra, Dexter pastor Bustos. Dexter Bustos. Fue de gran bendición para muchos aquí en México y yo me acuerdo que el pastor me dice, vas a tocarme. Le dije, ¿sabes que no? Estoy enojado por lo que me acaba de pasar. Y le dije, me dijo, no te preocupes, me dijo, todo tranquilo. Entonces yo estoy hasta la parte trasera de la iglesia, hasta lo último, y ya había terminado el pastor Dexter de ministrar. Él no nos conocía, no sabía de ti, de mí, de nada. Y me llama. Ya había acabado de ministrar, ya había hasta incluso dejado el micrófono y me habla, me dice, ven. Este, y ya paso yo al frente y me dice el Señor.
me dijo así, dice el Señor que no te vas a ir de Ciudad Juárez, me dice, sin casarte con la mujer, porque yo le estaba orando a Dios, cuando yo estaba en la parte trasera de la iglesia, yo le estaba diciendo, Señor, ayúdame a sacarle de mi mente, de mi corazón, pues no quiero yo, tener algo de mi corazón malo, ¿no? Ayúdame a sacarle de mi corazón. Entonces el pastor me dice, Dios que no la va a sacar de tu corazón porque esa mujer es la mujer que él tiene para ti. Sí. Ella ha sido procesada, ella ha sido probada, me dijo, y ha sido preparada específicamente para ti. Entonces, pues, es verdad, porque hemos comenzado una historia muy Así grande es. de ya casi 7 años 7 de años. matrimonio donde Dios ha sido el centro de todo Ujú. y nos ha llevado a la sierra a predicar y yo quiero que nos platiques, porque después de eso pues ya nos casamos, ¿no? 6 meses, en 3 meses, Dios hizo muchas Dios hizo cosas. muchas cosas, Así es. iniciamos el noviazgo y en otros 3 meses se organiza la boda, nos casamos y te vas conmigo, porque eso fue parte de lo que Te voy Dios nos dice. contigo a Reynosa. A Reynosa, Tamaulipas, Sí. esa fue parte de la palabra que el pastor nos dice, me dice, y no te vas a ir de Ciudad Juárez sin ella. Fue Dios a través del pastor, porque Así es. yo estaba haciendo una oración, yo me acuerdo bien que me marcaste y me dijiste que has pensado, yo te di un tiempo y yo fui sincera contigo y pues dolió, ¿verdad? Me acuerdo que te colgué y el Señor me habló y me dijo, ¿te acuerdas que me hiciste una oración? A Dios no se le olvida ninguna oración. Tú me dijiste que escogiera pues a tu esposo porque te has equivocado mucho y él es el esposo que yo tengo para ti. Me dijo, ¿y ahora no lo quieres? Así me dijo el Señor, tan audiblemente lo escuché que caí al suelo. Y me dijo, ¿hasta cuándo vas a hacer mi voluntad? Siempre haces lo que tú quieres. Siempre dices que haga mi voluntad, pero siempre haces tu voluntad. Y ahí fue donde yo lloré tanto que yo le dije, Señor, si realmente Él es para mí, entonces háblele usted pues a él qué es lo que va a hacer con nosotros. Me marcaste en la madrugada y yo te insistía mucho que me dijeras qué es lo que Dios te había dicho. Tú estabas molesto, no me querías decir, pero al último cediste. Y me acuerdo bien que en ese momento algo se rompió en lo espiritual que hizo que yo te amara porque no tenía ese amor. Sí, porque yo te había No invitado tenía muchas ese veces a amor. salir Fue Dios, fue y Dios. tú siempre me decías que no, y recuerdo que eso fue un sábado y el domingo que nos vemos de nuevo en la iglesia. Yo ya no tuve que invitarte a salir, No, nos porque Dios se fuimos, había tratado conmigo. sin que yo te invitara ni nada, nos fuimos. Y Algo pues maravilloso. se organiza la boda, nos casamos. Am, Y Dios pagó todo, ¿eh? y pues, Dios pagó Dios todo, pagó sí, todo. Dios pagó Si Él todo. llama, Él paga. Él Los llama. hermanos, la mayoría, pues, nos Dios tocó dijeron, sus corazones. que nos iban a apoyar para Así casarnos. le Yo creo que es de agradecemos parte de al Dios. Ministerio Es la Mía, es nuestra casa, la casa de Dios. Así Y es. pues hemos estado una historia de amor juntos, viajando por Sí. muchos lugares, por gracia y misericordia, y agradecemos a Dios de nuestros pastores ¿Cómo te que sientes? nos mandan. ¿Cómo te sientes, hermosa? Este tiempo en el que has estado conmigo y yo contigo en las misiones, porque esa es nuestra pasión, las misiones. También pastorear, ¿verdad? Claro, Estar a cargo de la iglesia en Reynosa, estuvimos trabajando también en Veracruz, claro. con la iglesia del Señor, pero el Señor nos lleva todavía más allá. Empezamos a salir a misiones. ¿Sabes qué? No voy a llorar. Yo le hice a Dios una oración y yo le dije, yo quiero ir a esos lugares donde nadie quiere ir. Así Porque es. escuché una vez a mi pastor mientras él predicaba que hay lugares donde mucha gente no quiere ir Sí. porque no hay economía. Y yo desde que escuché eso, yo le hice una oración a Dios y le dije, Señor, yo quiero ir a esos lugares donde nadie quiere ir. Y Dios me Algo escuchó. que, algo Dios me que escuchó. admiré mucho de ti. Algo, bueno, que admiré y que sigo admirando es tu locura, porque se cumple la palabra am, de que Dios te había preparado específicamente para mí, Así es. porque recuerdo que compramos aquella moto, no sé si te acuerdas, Ah, sí.
Claro. compramos aquella moto y yo te di, Dios me habla para que vaya a un hogar en Puebla. Específicamente yo te digo, sabes que tengo que ir porque Dios me habló en un ayuno, en un aposento, no sé si te Sí, me acuerdas. acuerdo. Dios me dice, tienes que ir y teníamos esa moto y yo te dije, yo tengo que ir. Y tú me dijiste, yo voy contigo. Y yo Así te es. dije, pero me voy a ir en la moto y tú me dijiste, no No me me importa. importa. Así es. Y yo te dije, pues bueno, no sé si te acuerdas que nos fuimos, y fuimos muchas veces, Son como 3 horas, ¿no? 3, 4 horas. sí, como 2 horas, hora y media. Bueno, nos hacíamos mucho tiempo Nos porque la tardábamos. moto, la moto no corre muy rápido, no avanza muy rápido y luego éramos dos, y en subidas es sierra, entonces no podemos ir muy rápido, nos hacemos mucho tiempo. Y yo admiré mucho de eso de ti y vi mucho eso, el cumplimiento de la palabra de que estabas diseñada para mí. Luego nos toca caminar hacia la sierra, donde llegamos a, a Tlapacholoya, donde llegamos a Ixtolco de Puebla, donde el Señor nos lleva más allá y empezamos a conocer más gente. Así es. Conocemos mucha gente en diferentes estados de la República, muchos por nuestra propia cuenta y porque Dios nos ha llevado y muchos también por parte Ministerios de de la mies, Ministerios de la Mies, de claro. nuestros pastores, Le ¿verdad? agradecemos por sus vidas. Y, y recuerdo aquella ocasión que nos invitan a Tlapacholoya, no sé si te acuerdas que empezamos a caminar. No, hombre, yo me acuerdo que me faltaba el aire, porque eran montañas, montañas, y yo le decía al Señor, ¿será que yo voy a poder ponerse en el nombre de Jesús? Y de así como me ven gordita, hermanos. Sí pudimos. La gloria y la honra es para ¿Te Dios. acuerdas de las naranjas? Teníamos mucha hambre, ¿verdad? Me Sí. acuerdo que subimos, que me dijiste que íbamos a ir a un lugar, y pues yo te dije, vamos, y nos subimos a unos cerros, y yo traía mucha hambre, yo te dije, amor, tengo mucha hambre, tengo mucha sed, y nos hallamos unas naranjas, y me acuerdo bien que llevaba un rebozo que me dieron. Lo que a mí me impacta es lo sorprendente que es de que un lugar frío, un bosque, pues, es un lugar donde pues es frío. Entonces volteamos hacia un lado y había un árbol de naranjas cargadísimo de naranjas y comimos. Y luego, yo, pues ya, como yo ya había andado por esos lugares, dije, acá abajo hay un lugar donde hay agua. Y tú me dijiste, pues vamos. Y fuimos y llegamos a ese lugar, tomamos agua y seguimos para adelante, ¿verdad? Sí, Donde Dios nos permite conocer al pastor Benigno, a Moy, a muchas a todos personas. aquellos lugares, pastor Asael, permite llegar hasta Tlamanca, Lugares de la sierra. lugares de la sierra donde, como tú lo acabas de decir, mucha gente no quiere ir, ¿verdad? Mucha gente no quiere ir porque, pues, no hay dinero, no hay economía. Y sabes una cosa, pastor, nuestra casa, Ministerios La Mies, nos ha enseñado que no importa si no hay dinero. Así Para es. Dios no hay límites, nuestros pastores siempre han trabajado así, por fe, La última vez por que fe. fuimos solos, ¿te acuerdas? Que tuvimos que caminar desde una autopista hasta un pueblo, Sí, pues que sí. aproximadamente El como, amor, el amor, aproximadamente como unos 4 o 5 kilómetros tuvimos que caminar. sí. Y yo dije, pues es mucho para ella, porque uno como varón pues dice, no, pues yo sí aguanto, ¿verdad? Pero pues ella. Pero no, vuelve a cumplirse el propósito, vuelve a cumplirse la palabra, ¿no? Donde Dios te había diseñado para mí. Y muchas veces me ha sorprendido en ese aspecto, de que eres una guerrera, que no te eches para atrás. Al contrario, a veces yo te he dicho, ¿sabes qué? Pues no. Y yo porque pienso, digo, bueno, no quiero que ella, se maltrate pero tú me dices, no, sí, vamos. Y pues así lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces nos ha llevado a las misiones, y sabemos que está pronto a cumplirse una promesa de parte de él donde nos va a establecer en un lugar, pero las misiones siempre van a ser nuestra Nuestra pasión. pasión. Así es, hemos Es un aprendido, deleite poder servir. así Y es. agradecemos a Dios por las oportunidades que nos dan y a nuestra casa, De ¿verdad? hecho, nuestros pastores vienen de, de, De de, allá. de Tlapacholoya porque Sí. después de que llegamos a ese lugar, conocemos a las personas de allá, al pastor Benigno, a todos ellos, a Moy, la pastora Josefina, y los llevamos, recuerdo, pero allá con ellos pues ya
fue un poco más tranquilo porque entramos en automóvil y es más, pues, ¿cómo se dice? Sí, como Más, En Dios hay alianzas, así es. alianzas, porque ellos necesitaban una cobertura y Dios específicamente nos mandó a nosotros para poder Y ahorita ligar. vienen llegando los Sí, pastores estamos precisamente de viendo, allá. sí, gloria a Fue de Dios. mucha Estamos bendición. muy contentos por eso. am, Donde Dios nos lleva a caminar todos esos lugares. Una congregación que el diablo había hecho muchos estragos, Y Dios pero se nunca. levantó en el nombre de Jesús Amén. y nos mandó. Dios tuvo ¿cómo se dice? La misericordia de nosotros y nos ocupa para llegar a ese lugar y predicar su palabra en ese lugar y ministrar a los pastores y levantarles la mano. Así es. Llegamos en el momento preciso, ¿verdad? Es que Dios no une casualidades, une Así propósitos. es. Y pues agradecemos a Dios por esa oportunidad y nunca me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de que tú fueras mi esposo. Así es, No, pues es de mucha bendición. Cómo hemos aprendido muchas cosas para llevar las misiones, para así llevar a es. cabo las misiones, haciendo pan, haciendo carnitas, este, Trabajando. trabajando, Así es. trabajando. Muchos, dijera nuestro pastor, somos la parte contraria de las personas que han abusado se han aprovechado del evangelio, ¿verdad? Para han lucrado con la palabra. Nosotros somos la parte contraria. Nos ha tocado trabajar para pagar, los viajes, la comida y aún a veces nos ha llevado Dios sin Así comida es. y Dios provee siempre todo, todo, todo. No falta. Así Recuerdo es. aquella vez que fuimos a la Ceiba Puebla que solamente llevaba yo como 200 pesos. Y fueron los que ocupé para pagar el autobús. Me acuerdo que ibas tú, iba Daisy, iba yo y recuerdo que yo te dije, ¿sabes qué? Vamos a predicar en el autobús. ¿Te acuerdas que Sí. predicamos? Y recuerdo yo prediqué, tú cantaste y Daisy repartió folletos, algo así, ¿no? Repartió folletos y cuando llegamos al lugar me bajé y una persona pues es lo que digo, o sea, cómo Dios suple, porque cuando Claro. Yo bajamos del creo que te autobús, dieron dinero. sí, cuando bajamos del autobús se acerca una persona conmigo y me dice, no deje de hacer lo que está haciendo, siga predicando la palabra y recuerdo que en aquel tiempo me dio, Es que en el camino hay dudas, pero Dios siempre viene y te sorprende y te dice, así sigue, es, sigue caminando, sigue. sí, Así que es un privilegio poder caminar contigo a tu lado, así es. poder ver que eres un hombre fuerte, inteligente y sabio. Y pues agradezco a Dios por tu vida Yo también por y la tuya. pues sabes que te amo. Y pues agradecemos a aquellas personas que están escuchando este podcast. Gracias por escuchar, gracias a Proyección, ¿verdad? A nuestros Así pastores. es. Y pues nos vamos a despedir, pastor, no nos Sí, queremos pues despedir. no, que hay mucho que Pero pues platicar hay porque mucho más que hay platicar, ¿verdad? muchas Nos historias. apasionan las misiones y esta es nuestra historia de amor juntos con Jesús. Así es. Es algo muy Y hermoso. parte del ministerio, Así es. parte del Muchas ministerio. gracias. Gracias por escucharnos, ¿verdad? Sí, Compartan esta transmisión, este podcast. Y pues espero que haya sido de su agrado. Y nos despedimos. Que Dios les así es. bendiga. Y pues, si usted es un pastor que está trabajando en la obra, no desista. Así No es. desista, siga adelante. Dios siempre llega a tiempo. Amén. Pues Dios les bendiga. Es parte ya del final de este capítulo más, ¿verdad? Sigan adelante, ministros del Señor, pastores, sigan adelante. Donde quiera que vaya a llegar este video, hasta las esquinas de la sierra, a lo mejor, sigan adelante. Dios siempre provee, Dios nunca deja solos a sus hijos. Sí, Esto que es Dios les Harvest bendiga. Time. Dios les bendiga.